Hola a todos, realmente una alegría enorme estar nuevamente en contacto con ustedes en un día tan particular como el de hoy. Hoy, 1 de octubre, Día Internacional de las Personas de Edad, de los derechos de las personas mayores. En este sentido, quiero enviar un saludo desde mi alma, desde mi corazón, a todos los compañeros, líderes y lideresas de las organizaciones de adultos mayores que han luchado y siguen luchando por los derechos humanos de las personas mayores, por la igualdad, por la equidad, contra el edadismo, contra el viejismo, para que las personas mayores sean reconocidas y sean valoradas, seamos valoradas y seamos reconocidas. También a los profesionales que trabajan en el área de envejecimiento y vejez, los que están trabajando en el área de gerontología, de geriatría, que en este tiempo particular de pandemia hemos ido a través de las uniones, de las conferencias, de las videoconferencias, de las llamadas, de la integración, un poco los bastiones y la voz para evitar tanto desequilibrio en el tratamiento de las personas adultas mayores, particularmente en el marco de la pandemia. Va en este sentido un saludo fraterno, enorme, muy querido, muy sentido a los integrantes del Centro Paraguayo de Estudios Comparados para el Desarrollo sobre Envejecimiento y Vejez, CEPECODEP, y para la Sociedad Paraguaya de Gerontología y Geriatría. También a los jóvenes, estudiantes, que en todo este tiempo han venido capacitándose, observando particularmente temas relacionados con la vejez, con el envejecimiento, con la intención de nutrirse de información para una mejor atención, particularmente en el ámbito de la salud y del cuidado, para garantizar justamente el derecho al cuidado y a la atención de las personas adultas mayores. En este sentido, un saludo para ellos, teniendo en cuenta que la unión de jóvenes y personas mayores en este tiempo va a ser más que nunca imprescindible e importante. Hace 30 años que en 1990 las Naciones Unidas establecían este día como el Día Internacional de las Personas de Edad en el marco de un proceso que había sido abierto un poco antes del 82, de 1982, tiempo en que se realizó la primera Asamblea Mundial sobre Envejecimiento y que dio origen a un plan de acción y una línea de tratamiento político, sobre todo para los estados, particularmente para los estados, trazando estrategias con el fin de identificar el envejecimiento, con el fin de observarlo, porque ya se encontraba en conocimiento, ya estaban al tanto de lo que estaba sucediendo en el mundo, este fenómeno que hoy nos lo estamos viviendo nosotros con mayor intensidad, que es el aumento demográfico de las personas mayores. Y los encontraba particularmente en Europa en una situación desventajosa donde no había demasiado desarrollo de políticas, ni institucional, ni de políticas efectivas en la seguridad social, ni tampoco en el ámbito sanitario, como para tratar este fenómeno que estaba apareciendo en el mundo. En el 90, con esta declaración se hace referencia a la necesidad de que las personas adultas mayores, con su participación y recordando ese día como el Día de los Derechos de las Personas Mayores, se hagan visibles. Muchas cosas han pasado, mucha agua ha pasado debajo del puente desde aquel entonces a esta fecha. En el 91 las Naciones Unidas también establecen los principios que serían la base de los ejes de valores para el reconocimiento de las personas mayores. Luego viene la Asamblea Mundial, Segunda Asamblea Mundial sobre Envejecimiento de Madrid del año 2002, en donde se produce un nuevo paradigma, aparece un nuevo paradigma, se genera un nuevo paradigma que es la identificación de las personas mayores ya no como sujetos de atención, de asistencia, de atención sanitaria, vistos como pacientes, sino como sujetos de derecho.
Y esto en realidad genera un cambio profundo en la visión y en la política que Naciones Unidas empieza a desarrollar y en la estrategia que empieza a desarrollar a través de diversos órganos supranacionales, como la Organización Mundial de la Salud también, a través de todos los documentos que tienen que ver con planes estratégicos para el tratamiento de las personas mayores, haciendo hincapié esencialmente en los derechos y en la participación activa de las personas mayores y vistas las personas mayores como partícipes en todos los y protagonistas en cada uno de los acontecimientos y de los temas que les conciernen. Para romper un poco además con ese paternalismo que se venía observando y la compasión con la que se miraba a las personas mayores. Si cuando uno observa con compasión, con lástima, si hay toda una idea en el fondo. Vinieron muchas, eso fue un hito en realidad que motorizó desde el 2002 a esta parte, son 18 años que han venido generando cambios y acontecimientos porque además hay una participación de las organizaciones de las personas mayores a nivel internacional en diversos ámbitos. Esta Asamblea Mundial, la estrategia de la Asamblea Mundial es evaluada cada 5 años y fue justamente en la primera evaluación que se hace regionalmente, y en este caso en América Latina y el Caribe, se hizo la primera evaluación en el ámbito de América, también se hicieron en los demás continentes, pero particularmente en América, la participación de las organizaciones de la sociedad civil fue muy importante, y en el año 2007 en Brasilia, todas las organizaciones de personas adultas mayores nos nucleamos en Brasilia previa a la evaluación de los gobiernos, estuvimos haciendo un balance acerca de lo sucedido en los últimos 5 años, en ese entonces, desde el 2002, en tiempo en que se había realizado la asamblea hasta ese entonces, y se hicieron una serie de reivindicaciones, dentro de las cuales particularmente se establecía la necesidad de la Convención por los Derechos de las Personas Mayores y la de la creación de una relatoría. Como consecuencia de este proceso, que fue asumido en parte por los gobiernos, estamos hablando 2007, 2008, 2009, recordemos que los gobiernos eran bastante afines con una mirada bastante social en el continente, aceleraron realmente el proceso, dieron cabida a las organizaciones de personas adultas mayores como partícipes en la elaboración de textos, en el análisis y en participación respecto del análisis de la problemática y demás, y se avanzó muchísimo. A tal punto que el 15 de junio del año 2015, en el ámbito de la OEA, se sanciona la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que es un instrumento vinculante a todos los países y que ya lleva varios países que han ratificado, más de 7, tengo entendido que ya han ratificado esa convención, y que eso hace que todo el contexto, todo el texto, en el marco del contexto de la vulneración de los derechos de las personas mayores, sea común y que existan respuestas comunes. Otro de los hitos es la declaración del 15 de junio como el Día Internacional por la Toma de Conciencia sobre el Maltrato y el Abuso en las personas de edad. Se han creado grupos de trabajo de expertos de composición abierta, tanto en Organización de Naciones Unidas como en la Organización de Estados Americanos, en donde las organizaciones tienen relativa cabida. Son ámbitos abiertos como para insistir en la necesidad de poder ganar espacios en ese ámbito. Y también se ha nombrado en el ámbito de Naciones Unidas un experto independiente sobre los derechos de las personas mayores. Nosotros habíamos pedido una relatoría con la intención de que analice y tenga la potestad como para observar la vulneración de los derechos, la violación de los derechos de las personas mayores por parte de los estados. Muchas cosas más fueron sucediendo. Lo cierto es que todo esto ha generado
marcos legales, ha generado instrumentos que se supone que deberían de garantizar los derechos incólumes de las personas mayores. Nos encontramos con la pandemia. Hoy, en esta pandemia del COVID-19, y esta pandemia nos hace reflexionar bastante. Y pone en el tapete, además, pone al descubierto las falencias en el desarrollo de políticas de protección y cuidado de personas mayores, así como la fragilidad de los sistemas de salud. Todos estos instrumentos, por lo visto, inclusive no son suficientes para poder garantizar plenamente los derechos y la protección y la asistencia y el cuidado de las personas adultas mayores. Las personas adultas mayores, además de dejar una gran cantidad de vidas en todo este periodo, hemos perdido derechos y hemos perdido calidad de vida. Primero, con la estigmatización que se fue generando alrededor del COVID y identificar como que esto es algo que afecta exclusivamente a las personas mayores. Esos estereotipos negativos que hacen también mirar a la vejez como algo que, bueno, ya no tiene solución. Y es indistinto que vivan o que no vivan. Se han generado muchísimas discriminaciones, ha habido también estereotipos positivos, esa protección, entre comillas, que hace que hay que guardarla a la persona mayor, hay que dejarla adentro. Cuídense, quédense adentro. Todo este encierro ha generado pérdida de calidad de vida para las personas adultas mayores, porque ha sido un encierro no concebido como algo a lo cual hay que darle ayuda, hay que darle tratamiento, sino que directamente se descontaba que no se puede salir, se descuenta que no se puede salir, que no se puede tener actividad, no se puede ir a los supermercados, no se puede... Es decir, hay una serie con una visión absolutamente proteccionista, entre comillas, pero que en el fondo es de discriminación respecto de las personas adultas mayores. Ha sucedido muchísimas cosas muchísimos hechos realmente alarmantes, sobre todo en la Comunidad Económica Europea, en Estados Unidos, la cantidad de fallecidos, personas fallecidas, adultas mayores dentro de las residencias, en donde no se habían dado condiciones como para que existieran lugares intermedios de tratamiento. Las personas que daban los positivos dentro de las residencias y se iban produciendo contagios impresionantes, desmedidos, y fueron generando fallecidos y fueron generando pérdidas de vida de adultos mayores realmente muy importantes, sin que exista una respuesta muy clara, ni tampoco se pudieran hacer cambios rápidos que impidiera que eso sucediera. La vorágine fue llevando a que las personas adultas mayores fueran las que aportaban más vidas en todo este proceso, sin que nadie estudiara verdaderamente, salvo aquellos médicos, aquellos gerontólogos, aquellos profesionales que estaban en el tema, que se desgarraban y se siguen desgarrando actualmente, como para evitar que se vuelvan a generar rebrotes que terminen castigando a este colectivo, a nuestro colectivo de personas mayores en esta forma. Esto es parte de la cultura del descarte, que Su Santidad el Papa Francisco insistentemente viene advirtiendo. Existe un mundo globalizado, materialista, en donde todo aquello que no es productivo, en donde todo aquello que genere erogación, parecería que fuera algo que debería ir al descarte, y que potencialmente, eventualmente somos potencialmente riesgo para las economías mundiales, ¿no? Esto hace de que en realidad tenemos que tener un cambio en nuestra mentalidad, tenemos que tener un cambio en la visión. Existe una negación muy grande acerca de la vejez, existe se prejuzga negativamente a la vejez como algo a lo cual no vale la pena ni llegar, ¿no? Es decir, cuando en realidad estamos viviendo cada vez más, cuando en realidad tenemos mejores condiciones producto de los avances científicos,
podemos llegar a tener mejores calidad de vida, mayor calidad de vida, mejores condiciones de vida. Sin embargo, estamos en un mundo donde a la vejez se la niega. Es tiempo de trabajar para la cultura de la solidaridad y del reconocimiento de las personas mayores como instrumentos valederos de aporte a esta sociedad y de aportes importantes a esta sociedad. No solamente porque las personas mayores tenemos derecho a vivir los años que pueden llegar a ser muchos o pocos y poder disfrutarlos como el disfrute de toda la vida hecha cuando se producía, cuando se podía aportar económicamente y demás. Hoy las personas mayores también estamos en condiciones de poder seguir aportando, inclusive desde lo económico, inclusive desde lo cultural, desde lo intelectual, desde nuestros conocimientos, y por lo tanto tenemos que generar cambios en la concepción de la vejez. Estas ideas, estos prejuicios, estos estereotipos negativos que reinan en la sociedad son tal vez el producto de la negación de la vejez y consecuencia además de estas imprevisiones acerca del desarrollo de políticas de atención, de cuidado y demás, porque a la vejez se la niega. Hoy las Naciones Unidas brinda una oportunidad, nos regala el diseño del envejecimiento saludable. Es decir, no regala, plantea el desarrollo de un diseño sobre el envejecimiento saludable 2020-2030. ¿Y en qué consiste? Ofrece la oportunidad de aunar a los gobiernos, la sociedad civil, los organismos internacionales, los profesionales, las instituciones académicas, los medios de comunicación y el sector privado en torno a 10 años de acción concertada, catalizadora y de colaboración para mejorar las vidas de las personas mayores, sus familias y las comunidades en las que viven. Eso es lo que Naciones Unidas nos dice. Se abren 10 años de posibilidades de aunar esfuerzos entre personas mayores, estados, profesionales, familias, comunidades, como para analizar el proceso de envejecimiento y cómo llegar a la vejez de la mejor manera y cuidar y proteger a las personas mayores. Pero hay una cuestión, que era lo que les decía antes. Para fomentar un envejecimiento saludable y mejorar las vidas de las personas mayores y sus familias y las comunidades, será necesario introducir cambios fundamentales, no solamente en las acciones que emprendamos, sino también en nuestras formas de pensar acerca de la edad y el envejecimiento. Eso también lo dice Naciones Unidas. Es decir, también cambiar las formas de pensar acerca de la edad y del envejecimiento. Si no hay cambio en ese sentido, por eso que es importante aunar esfuerzos y trabajo con todos los organismos, los estados, los medios de comunicación, los profesionales, generar conciencia dentro de los jóvenes, porque el envejecimiento es un proceso que se da a lo largo de la vida, que culmina con la vejez, pero en la medida en que nosotros vamos generando un envejecimiento saludable, podemos llegar a tener una mejor calidad de vida, inclusive durante la vejez. No inclusive, durante la vejez. Y eso hace también a la equidad, y eso hace también al respeto de los derechos y la generación de oportunidades, particularmente a las personas mayores. Por lo tanto, Paraguay no está al margen de esto. Las organizaciones de adultos mayores, desde el año 97 en adelante, han generado trabajos, acciones que han culminado con la generación de políticas de abajo hacia arriba, no desde arriba hacia abajo como sucede en otros estados. Desde la lucha de las organizaciones civiles, de las organizaciones de adultos mayores, se fueron generando legislación, se fueron generando estructuras, se fueron generando planes, se fueron generando acciones que garantizaran los derechos de las personas mayores, inclusive la Convención por los Derechos de las Personas Mayores, que aún Paraguay no solamente no ha ratificado, sino que ni siquiera ha iniciado el proceso de ratificación desde el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, entendemos que en el marco de este diseño sobre el envejecimiento saludable que plantea las Naciones Unidas, el Estado paraguayo debe integrarse
a este diseño, debe participar activamente junto con las organizaciones de la sociedad civil y los profesionales y aquellos que estamos trabajando en el ámbito de la vejez y el envejecimiento para darle un contenido a ese desarrollo de políticas, a la generación de estrategias que verdaderamente generen calidad de vida a lo largo de todo el proceso del envejecimiento y particularmente en la vejez. Otros temas que quedan pendientes. Hablamos mucho respecto de la ley de pensión. Hay que reformarla. Hay que reformar la ley de pensión. No fue suficiente esa reforma que se hizo engañosa y tramposa. Hay que reformar la ley de pensión para que las personas que no tienen ingresos sean verdaderamente los beneficiarios de la pensión para personas adultas mayores. Y no aquellos que son vulnerables, aquellos que son en situación de pobreza, porque la vulnerabilidad en la vejez es de todos. Una enfermedad te puede llevar a la quiebra por más y a la ruina, por más que inclusive sea una familia acomodada. Por lo tanto, es imprescindible acomodar la ley de pensión y acomodar los sistemas de salud que atiendan a las personas adultas mayores. Es todo un debate, hay que generar una línea de trabajo para eso y tiene que haber además acciones del Poder Ejecutivo que se inicien para generar la ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y cumplir cabalmente la Ley 1885, generando condiciones y oportunidades a las personas mayores, generando posibilidades inclusive para líneas de crédito que generalmente son negadas, son absoluta y totalmente negadas. Bueno, para mí fue una alegría poder seguir conversando con ustedes, tenemos que seguir caminando y este es un tiempo que a pesar de que nos mantenga en situación de protección y de cuidado, tenemos que ejercer ciudadanía. Y esa participación es imprescindible y es ultra necesaria. Está abierta esa posibilidad y dejo en manos de las organizaciones de adultos mayores que generen las condiciones para los encuentros, así como para el vínculo con los profesionales, y estoy abierto como para que podamos seguir haciéndolo. Les deseo lo mejor, que Dios nos bendiga a todos y que tengamos buena vida. Adiós.